¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va? Quería hacer un video para hablar del tema del destino en psicoanálisis, que es un tema que me parece bastante interesante porque se lo suele abordar mucho de manera indirecta y justamente no tanto de manera directa, ¿no? Hablar de lo que suscita la idea de un destino y por qué razón eso a veces nos parece o muy tonto o en otros casos bastante acertado. Y lo digo desde este punto, ¿no? A veces la idea del destino, de que está ya escrito que vamos a llegar a exactamente tal punto, está visto como como un abuso de misticismo, si se quiere, ¿no? Un abuso de predicción, un abuso predictivo. Porque hay muchísimas cosas que se pueden jugar en el medio, por supuesto, muchas variables, entonces implica un abuso del azar, si se quiere. Sin embargo, es más fuerte la idea del destino como orientación, es decir, a partir de que las cosas en un pasado se dieron de tal manera, o por lo menos en un presente interpretamos que el pasado se dio de tal manera, esa interpretación de todo ese pasado tiene entonces un peso determinado en el futuro, es decir, orienta, digamos, a dónde uno se va a poder más fácil o más difícil moverse, tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Ahora, justamente eso me parece, ese concepto del destino me parece bastante interesante y Lacan habla de ello en un momento de una manera que también me parece interesante abordar y comparar con dos ejemplos de la ficción que me parece que se puede entender bastante bien. Y una de esas cuestiones es cuando, no recuerdo ahora la cita exacta, la puedo poner en la descripción del video, voy a parafrasear, pero Lacan en un momento dice, antes de que el hombre imbécil ganara terreno, empieza bardeando, antes de que el hombre imbécil ganara terreno, otros, no tan tontos, se daban cuenta que el oráculo no revela ni oculta, sino que significa. Semainei, dice la palabra en griego, que la he visto en ese contexto traducida a veces por significar o hacer signo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que cuando Lacan dice esto se está refiriendo obviamente al oráculo de Delfos, ¿sí? El oráculo de la antigua Grecia, donde cuando algunas personas estaban de cierta importancia, estaban en un estado muy ambiguo de decisión, no sabían qué decisión tomar con respecto a ciertas problemáticas importantes del momento, o podían ser problemáticas personales también, acudían al oráculo de Delfos para que a partir de ahí les dieran, si se quiere, un empujón a tomar una decisión. ¿Sí? Ahora bien, cuando Lacan dice esto se refiere a Heráclito. Heráclito es esa persona no tonta para Lacan que dice que el oráculo, en su momento, Heráclito es un filósofo muy antiguo, decía que el oráculo, el que está en Delfos, no revela ni oculta nada, sino que significa. ¿Sí? Y esta es la idea que me interesa poner en juego del destino y del oráculo. La cuestión no es que el oráculo va a ocultar un destino que ya sabe lo que va a pasar y te lo está ocultando, ni tampoco que te esté revelando, te está diciendo se va a dar esto, las cosas son de esta manera o va a pasar exactamente eso. De hecho, el oráculo muchas veces era manera medio enigmática como decía las cosas. De hecho, en el oráculo de Delfos se dice que había un traductor. O sea, estaba la persona que interpretaba primero, decía lo que le venía de una supuesta conexión mística con el más allá, o con un tipo de más allá, y había un traductor ahí que trataba de bajar a la tierra el mensaje oracular. Pero bueno, la cuestión es que a mí me interesa pensarlo desde el punto de vista de que es un empujón a tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? Para que ese empujón sea certero, la persona que está consultando el oráculo se tiene que identificar con lo que el oráculo está diciendo. Si no se produce el efecto de significación, que es que yo me vea en lo que ha articulado ese oráculo, entonces eso no necesariamente me va a llevar para ningún lado.
Pero lo interesante del oráculo es que cuando la persona que consultaba se identifica con eso de alguna forma, eso entonces orienta una decisión determinada. Y justamente sacar a la persona de la indecisión es la función que me parece interesante de ver del oráculo. Y la función esa que medio enigmática y paradójica que tiene la noción de destino, ¿no? Que nosotros no somos de creer en un misticismo de un destino exacto escrito de una manera, no, porque una vez, si hubiera algo que hay muchas chances que pase de una manera, bastaría con que uno lo diga como para que ya dar las posibilidades de que sea más fácil esquivar eso, ¿no? Pero justamente las representaciones en la ficción del oráculo muestran que cuando se lo intenta esquivar es cuando muchas veces se da la predicción. Mostrando, obviamente, de una manera exagerada, ¿no? Porque de nuevo, no se trata esto de creer en misticismos, pero mostrando de una manera exagerada que en realidad el punto interesante, fuerte y que tiene peso real de la predicción oracular es mover las cosas, es hacer que la persona que esté involucrada ahí tome una decisión. No sé, como decía Heráclito, no es que revela ni oculta nada, no va a determinar ya mismo la decisión, pero ayuda a que la decisión sea tomada, a salir de la ambigüedad y de la incertidumbre. Que de hecho para Lacan eso era bastante importante, salir de la ambigüedad. En el seminario 2, clase, creo que la 22 del seminario 2, Lacan introduce el cuento, el escrito que él había hecho en otros escritos sobre los tiempos lógicos de incertidumbre, sobre el tema de los 3 prisioneros, ¿sí? El escrito se llamaba Tiempo lógico de certidumbre anticipada, ¿sí? Algo así era el título de ese escrito, en el cual Lacan pone 3 tipos de tiempo, ¿sí? El tiempo de la mirada, el instante de la mirada, tiempo para comprender y después el momento de concluir, donde una decisión tenía que ser tomada. Para Lacan eso es muy importante en cuanto a que esa decisión, ese momento de concluir, significa poner un cierre y salir de la ambigüedad. Para mí, el acto psicoanalítico tiene que ver con eso, con que se produzca eso en el encuadre psicoanalítico, con que el paciente puede salir de cierta ambigüedad, de dar vueltas en seco, que es lo que muestran los síntomas psicoanalíticos, es dar vueltas en seco, es ayudar a ese no ir hacia ningún lado en específico, y justamente cuando se produce en el encuadre analítico una interpretación, que la interpretación importante ahí es la del paciente, ¿sí? El analista ayuda con sus interpretaciones, preguntas, orientaciones de distinta índole, ayuda a orientar la posibilidad de que se dé esa interpretación del analizante, que resulte en una identificación de ese analizante con lo que se está diciendo y se está articulando como novedoso en ese análisis, para a partir de ahí, si hay una identificación real, que no cualquier cosa va a hacer que se produzca una identificación real, pero si la hay, si se produce, entonces se produce la posibilidad de cierre, y desde ese cierre se puede tomar una decisión, es justamente salir de esa ambigüedad. Que es interesante, de nuevo, esa clase es muy buena, la clase 22 del seminario 2, que se llama ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está la palabra? Porque en ese seminario Lacan está hablando de la diferencia, que es también muy interesante, entre lo que él llama lenguaje y lo que llama palabra. En esa clase utiliza otra dicotomía entre el código y el mensaje. El código él lo asimila al lenguaje, el mensaje a la palabra. Y a partir de eso introduce más tarde en la clase estos 3 tiempos lógicos, a partir de los cuales se ve esta, ¿cómo decirlo? No es necesidad, porque nosotros lo introducimos como una posibilidad más que necesidad, pero se ve esta acción que se puede llegar a dar, y que es la que nosotros intentamos que se dé, que es de salir de una incertidumbre problemática. Una incertidumbre problemática, una incertidumbre neurótica. No cualquier incertidumbre tiene por qué caer en este tipo de problemática. No cualquier incertidumbre hace síntoma neurótico, digamos, ¿sí? Tiene que ver con estar perdido en las cuestiones del ser, en las cuestiones de la identificación, porque el ser tiene que ver con la identificación, ni más ni menos. Entonces, propiciar eso y salir de la ambigüedad es lo que la función del destino, de estas profecías, etcétera, alrededor del tiempo, en
en la cultura humana han tenido esa utilidad, si se quiere, ¿no? De nuevo, sin caer en creencias místicas ni religiosas per se, sí hay algo muy interesante del lenguaje, de la significación, del sentido y de la posibilidad que se da en esa identificación con algo que puede hacer cerrar una ambigüedad, salir de esa ambigüedad problemática, sintomática, patológica, sufriente, para poder accionar a partir de eso, porque me identifico con algo realmente, entonces ya la decisión deja de ser tan problemática, ¿no? Pensémoslo como una obra de teatro. Una persona que va a escribir una obra de teatro, puede ser algo de cine, va a escribir unos personajes, y para que yo sepa qué decisión va a tomar un personaje determinado cuando le pasa algo, se supone que yo tengo que saber con qué se identifica ese personaje, cuál es la historia de ese personaje. Si yo sé cuál es la historia, qué le ha pasado, el carácter de ese personaje, etcétera, es decir, con qué cosas se identifica, qué lo hace temblar, qué lo hace animarse a veces a algo, qué lo incentiva, qué lo mueve, qué le gusta de distintas formas, por más que esas cosas pueden variar, pero digamos, tengo que tener ya un personaje con ciertas determinaciones para entonces poder interpretar la posibilidad de saber qué creo yo que este personaje haría según todo este contexto, ¿no? Según cómo este personaje en este presente interpreta su contexto histórico, va a determinar también seguramente cómo va a actuar a partir de eso. Pero entonces la identificación tiene que estar. Y cuando esa identificación se torna problemática, se reprime esa identificación por contradictoria, porque se interpreta contradictoria, porque el inconsciente no conoce de contradicciones, justamente por eso lo usamos, pero se interpreta como contradictoria, entonces ahí es donde nosotros intentamos dar el juego de traer a colación esa identificación para que pueda estar la posibilidad de interpretarla como propia, ¿sí? Y poner ese corte, ese cierre que haría salir de esa ambigüedad neurótica, digámosle, un tipo de patología que diagnosticamos como psicoanalistas, porque como digo, no toda ambigüedad va a ser necesariamente problemática para nosotros. Me parece interesante entonces ver el destino desde ese lugar. Y como ejemplo, el otro día vi una entrevista de Quentin Tarantino, ¿sí? El director de cine, recontra conocido, bueno, y él decía que le parecía que habían actores muy buenos que eran buenos porque sabían que el personaje en sí tenía algunas maneras específicas de reaccionar ante ciertos eventos y que no caían en un subjetivismo ingenuo, en una indeterminación ingenua de que el personaje puede reaccionar de infinitas maneras. O sea, sí, infinitas, pero el infinito igual no es todo. Hay limitaciones a distintos infinitos, bueno, eso es otro tema. Pero quiero decir, según la identificación del personaje, no hay un millón, hay reacciones que seguramente quedarían como fuera de personaje, si se quiere. Que se pueden dar, pero justamente si se interpretan fuera de personaje también es por algo. Si uno mismo interpreta que algo que está haciendo es fuera de personaje porque no se halla tanto en lo que está haciendo, también no es lo mismo que interpretarlo como dentro del personaje, por decirlo de alguna manera. Eso me resultaba muy interesante también verlo desde ahí. Y estas cuestiones de las predicciones, cómo a veces se juega, ¿no? En la cotidianidad humana, uno se identifique con esa predicción o no, porque ahí justamente es donde se pone el juego, lo que tiene peso para un sujeto ahí, ¿no? El que se dé o no esa identificación. Tomando el sujeto como una hipótesis, que en eso también concuerdo con Lacan cuando llega a decir en un momento, el sujeto es una hipótesis. Pero la hipótesis esa, ¿no es necesaria? ¿No es necesario que nosotros todo el tiempo tengamos hipótesis sobre un personaje, sobre un sujeto que siempre está metido en un contexto, es decir, está en movimiento, pero que para que se mueva necesita identificarse con algo, ¿no? Entonces, bueno, quería más que nada eso, desarrollar la importancia para mí de la identificación y de salir de la ambigüedad con esos cortes que propician esa posibilidad, digamos, de la acción, del acto, de un actuar, que puedes justamente eliminar la necesidad de ese síntoma, que es un reflejo de la ambigüedad problemática de la identificación, ¿sí? O sea, del ser, es un problema ontológico. Así que bueno, el video
traté de que sea menos de 15 minutos, me faltan 4 segundos, así que lo dejo aquí, me despido y muchas gracias por escuchar.